she was at my house, my last words to her were, "I love you. You have shattered our family. We had to go through 25 years of pure hell, and I can't forgive you, ever." Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Angie Dodge. Acompáñenme a ver todos los detalles. Angie Ray Dodge nació el 21 de diciembre de 1977 en Vancouver, Washington, Estados Unidos. Sus padres, Carol y Jack Roger Dodge, estaban encantados, pues ya tenían 3 hijos, Todd, Roger y Brent, y finalmente con Angie llegó la esperada niña. Jack era un marín que ingresó a la naval en 1965, tuvo un buen desempeño desde el inicio, y 5 años más tarde, el 31 de diciembre de 1970, se casó con Carol en Las Vegas. Luego de eso regresó a sus labores como militar. Jack sirvió durante 21 años a su país, tanto en Vietnam como San Diego, España, Chicago y Washington. Mientras él atendía sus compromisos laborales, Carol se ocupaba del hogar y de los 4 niños. Angie fue una verdadera bendición y alegría para su familia. Tenía muchos de los rasgos de su madre, incluyendo los ojos azul profundo, el pelo rubio y una manera de hablar vehemente y bastante directa. No solamente se parecían físicamente, sino que también eran bastante unidas. Según quienes la conocieron, siempre se caracterizó por una sonrisa contagiosa y un gran corazón, a los cuales le sumaba inteligencia, metas y grandes sueños, como el de convertirse en una importante empresaria. Jack se retiró de las Fuerzas Armadas en diciembre de 1983, y regresó a su hogar en Idaho Falls, donde trabajó como guardia de seguridad en una empresa de 1985 a 1996. En esos años, Angie empezó la primaria en San Diego, California, y terminó la secundaria en Idaho en el año 1995, donde se graduó con honores y continuó su educación en la Universidad Estatal de Idaho. Lo cierto es que la chica tenía tanta energía que le alcanzaba el tiempo para múltiples tareas. Así, en simultáneo con sus estudios, también se ocupaba de enseñar a leer y escribir a algunos niños, mientras que a otros les ayudaba con las matemáticas. Tenía increíbles habilidades artísticas y una gran pasión por la poesía y la escritura. Su vida era pura actividad. Amaba la naturaleza, acampar y ser independiente. Recientemente había terminado la relación con su novio, y tras la ruptura deseaba aprender a arreglárselas completamente sola. Por eso, a mediados de 1996, cuando tenía 18 años, decidió mudarse a un departamento al norte de la ciudad de Idaho. La salida de la casa le costó un disgusto con su madre, pues para Carol resultaba muy difícil de aceptar que la menor de sus 4 hijos, siendo la única chica, decidiera vivir fuera del hogar. Las dos se dijeron unas cuantas verdades en esa discusión, y dejaron de hablarse durante 3 semanas. Finalmente, Carol pudo digerir mejor la idea de que su hija buscara la libertad y quisiera madurar a su ritmo, mientras que Angie también tuvo tiempo para reflexionar acerca de la postura de su mamá, que solo obedecía a un infinito amor y al deseo de protegerla. Así las cosas, Angie decidió visitar a su madre el 12 de junio para hacer las paces. De buen ánimo conversaron y dejaron atrás las diferencias. Vieron la televisión abrazadas en el sillón y se dijeron cuánto se querían. Después de la visita, Angie se subió a su vehículo, le tiró un beso con la mano a su madre y le gritó que la amaba. Luego se marchó. A la mañana siguiente, el 13 de junio, cuando la muchacha no apareció en el salón de belleza donde trabajaba, sus compañeras intentaron contactarla por teléfono, pero no respondió. Extrañadas por la ausencia de Angie, que era algo completamente atípico en ella, 2 chicas de la peluquería llamadas Julia y Twainy decidieron ir hasta su nueva casa para ver si estaba bien. Llegaron cerca de las 11 de la mañana. El edificio de 2 plantas tenía un frente de madera descolorida. Subieron por la escalera hasta el primer piso y tocaron el timbre. Esperaron un par de minutos, pero como no hubo respuesta, golpearon la puerta con fuerza, sin obtener resultados. Las 2 chicas decidieron entrar, y a medida que avanzaban, recorrían todo el lugar con la vista.
notaron que había 2 bolsas de basura frente a la estufa, y en la terraza exterior fuera de la cocina había un cenicero repleto, además de unos vasos de plástico, por lo que pensaron que su amiga había tenido una pequeña reunión el día anterior. Se dirigieron al corredor para revisar la sala, pero Angie no estaba allí. Cuando fueron al dormitorio ubicado en la parte de atrás del apartamento, encontraron el cuerpo de la joven tirado en el piso con la cabeza contra la pared, al lado de un colchón cubierto con una sábana completamente ensangrentada. Tenía las manos a sus lados y la alfombra estaba empapada de sangre. Inmediatamente las jóvenes llamaron al número de emergencias. Las autoridades acudieron a la vivienda e hicieron el levantamiento del cadáver. La policía calculó que había sido atacada entre la medianoche y las 11 de la mañana de ese 13 de junio. Tenía una gran cortada en la garganta, más de una docena de heridas punzantes en el cuerpo y aparentes signos de haber sido abusada. No había señales de entrada forzada, pero sí era evidente que hubo un forcejeo entre ella y su atacante. Los peritos se llevaron su ropa y el tendido de la cama. También recolectaron muestras de semen en la habitación y el cuerpo de la víctima. Para el detective de Idaho Falls, Jeff Pratt, quien estaba a cargo del caso, la escena del crimen de Angie era probablemente una de las más violentas que había visto en todos los años de carrera policial que llevaba. Mientras los investigadores analizaban el sitio del suceso, Carol, ajena a lo que ocurría, llamó al negocio de belleza y cosmética para hablar con su hija, pero un compañero la transfirió con la gerente de recursos humanos, quien le dio la terrible noticia. Angie había sido encontrada muerta esa mañana y tenía que dirigirse al departamento de policía. Carol colgó el teléfono a duras penas. Sentía que el mundo le daba vueltas y no estaba segura de entender bien lo que pasaba. Corrió al baño y metió la cabeza bajo la ducha fría. Con el pelo empapado subió a su auto y se dirigió a la comandancia de policía. Condujo como un autómata, sin detenerse en ninguno de los 14 semáforos que la separaban de la sede policial. Bajó del auto gritando desesperada y preguntando dónde estaba su hija. Se encontró que ya su hijo mayor, Brent, estaba en el lugar y se había encargado de identificar el cuerpo de Angie. Progresivamente los miembros de la familia fueron llegando al lugar y todos se colocaron alrededor de Carol, que lloraba sin consuelo en un rincón. Poco después se conocieron los resultados de los análisis forenses. Corroboraron que la hermosa jovencita había sido abusada y apuñalada. Se contabilizaron 14 heridas punzantes en todo su cuerpo. La noticia fue reseñada en los principales medios locales y causó mucho impacto, pues todo el mundo conocía a Angie. Días después, cuando terminaron las experticias que se debían realizar al cuerpo, sus familiares y amigos se reunieron en el cementerio de la ciudad para darle el último adiós. Durante la investigación, los detectives le pidieron una muestra de sangre a cada persona que entrevistaron, y aunque recolectaron unas 100, no hallaron coincidencias con las encontradas en la escena. La policía tenía excelentes perfiles genéticos del asesino, pero no podían determinar a quién pertenecía el ADN. Los agentes carecían de experiencia en homicidios, ya que Idaho era un pueblo pequeño en el que ocurrían pocos delitos. Mientras la investigación avanzaba lentamente, Carol no podía esperar ni controlar su angustia. Sentía que debía moverse para encontrar al asesino de su hija. Fue así como decidió imprimir volantes y los distribuyó por toda la ciudad. Incluso ofreció una recompensa de $5,000 a cambio de pistas, pero esto no resultó. Se impuso la rutina de ir todos los días a la comisaría y entraba al edificio por la puerta de atrás. El hecho de que los visitara con tanta frecuencia molestaba a los agentes, que bautizaron como la puerta de Carol al sitio que usaba para ingresar. Sin embargo, ella no se rendía, porque sentía que esa era la única forma que tenía para que el caso no se enfriara. El departamento de policía de la ciudad investigó el asesinato, pero el verano y el otoño llegaron y se fueron sin arrestos. Esta falta de avances cambió a principios de 1997, después de que un hombre local llamado Benjamin Hobbs fuera arrestado el 5 de enero en Nevada y acusado de haber agredido a una mujer con un cuchillo. Se prendieron las alertas de los detectives, quienes recordaron el caso de Angie, y rápidamente Benjamin pasó a ser el principal sospechoso. La policía lo entrevistó y comenzó a interrogar a sus amigos tratando de construir un caso en su contra. Uno de sus conocidos era un joven de 20 años llamado Christopher Tapp, quien había abandonado los estudios y estaba sin trabajo. Él y Angie formaban parte de un grupo de jóvenes apodados Ratas de Río, que pasaban el rato junto a los senderos a lo largo del afluente Snake, cerca del departamento de la chica.
Durante la investigación, los agentes descubrieron que Christopher había sido visto con Angie en una reunión la noche anterior a su muerte. Cuando fue entrevistado por primera vez por la policía el 7 de enero, dijo que ni él ni Benjamin estaban involucrados en la muerte de la joven y que no sabía nada al respecto. 3 días después, los agentes programaron otra entrevista, en la que Christopher les indicó que su amigo había matado a la joven y le había pedido que le proporcionara una coartada. Antes de que se llevara a cabo la tercera entrevista, sus padres contrataron a un abogado y el chico no se presentó a la citación programada. La policía fue a su casa, donde la madre les dijo que su hijo iría a la estación el 13 de enero con su abogado para responder preguntas. En lugar de esperar, los oficiales regresaron con una orden de arresto y acusaron a Christopher de ser cómplice de un delito grave. El 15 de enero su historia cambió nuevamente y dijo que había estado con Benjamin cuando mató a la chica, y advirtió que su amigo estaba casado y se había enojado con Angie por tratar de romper su matrimonio. Durante la mayoría de los interrogatorios, una grabadora de video estaba funcionando. Uno de los oficiales que interrogó al joven fue Jared Furiman, quien había sido oficial de recursos escolares y era visto como una persona en la que el joven confiaba. El 15 y 17 de enero, Christopher llegó a una serie de acuerdos de inmunidad con los fiscales. Según los términos, el muchacho tenía que proporcionar información veraz sobre el delito, y a cambio solo sería acusado de ayudar e incitar a una agresión con agravantes. Se le permitiría declararse culpable y esto le disminuiría la pena. Durante 21 días fue interrogado 9 veces, y por si fuera poco lo sometieron al polígrafo en 7 oportunidades, pero el joven se negaba a confesar, hasta que un experto le puso una trampa y le mintió diciéndole que había fallado en el detector de mentiras. Confundido y estresado hasta las lágrimas, les contó a los investigadores lo que creía que querían escuchar. Bajo semejante presión, relató 6 historias diferentes. En los interrogatorios, los agentes preguntaban y sugerían también las respuestas, mientras que el chico atemorizado respondía afirmativamente a cualquier cosa. Los investigadores estaban interesados en cerrar exitosamente el caso, el cual había conmocionado a toda la ciudad, pero tenían un problema. Las pruebas de ADN tanto de Benjamin como de Christopher no coincidían con las muestras recogidas en la habitación de Angie. Las autoridades entonces elaboraron una nueva hipótesis, en la que presuntamente pudo haber existido un tercer hombre a quien correspondería el crimen. Acorralaron nuevamente a Christopher, quien señaló a otro amigo llamado Jeremy Sargis. Una vez más, la prueba de ADN resultó negativa. Los detectives se enfurecieron y le dijeron que le quitarían la inmunidad ofrecida. El muchacho negó en 8 ocasiones ante el detector de mentiras haber apuñalado a Angie, pero las amenazas de una condena a muerte lo tenían aterrado. Si confesaba, en cambio, le dijeron que podía obtener una pena menos severa. La desastrosa estrategia profesional de los agentes, sumada al terror del joven y a la mala estrategia de su defensa, fueron determinantes para configurar una condena insólita. A pesar de no haber evidencia física que lo vinculara a la escena del crimen, el 3 de febrero fue acusado de asesinato en primer grado, agresión sexual y uso de un arma letal en la comisión de un delito grave. Benjamin, aunque fue condenado por el asalto de Nevada, nunca fue acusado de la muerte de Angie. Los cargos contra Jeremy también fueron desestimados. Increíblemente, Christopher era el único inculpado, aunque no había ninguna evidencia en su contra. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1998 en el Tribunal de Distrito del 7º Distrito Judicial de Idaho. Su abogado defensor intentó sin éxito suprimir la confesión, argumentando que había sido coaccionado, pero el juez Ted Wood dijo que la mayoría de sus declaraciones podían ser usadas en su contra. Las cintas de confesiones y las explicaciones de la policía sobre su contenido ocuparon gran parte del debate. En las primeras entrevistas quedó claro que los detectives se centraron en Benjamin como sospechoso y trataron que Christopher implicara a su amigo. Por su parte, la agente que realizó las entrevistas testificó bajo juramento que el chico sabía la ropa que llevaba Angie puesta antes que le mostraran fotos de la escena del crimen. Junto a este testimonio, los fiscales también presentaron la declaración de una chica llamada Destiny Osborne, quien dijo que estaba en una fiesta unos días después de que mataran a Angie y escuchó tanto a Christopher como a Benjamin hablar del crimen. La testigo, quien reconoció que estaba drogada en la fiesta, dijo que escuchó a Benjamin decir que había matado a la chica porque le debía dinero por metanfetamina. Esa información contradecía totalmente las declaraciones de Christopher a la policía, en las que aseguró que Angie no consumía drogas.
El acusado no testificó, pero lo cierto era que tenía una coartada para el momento de los hechos y los testigos la proporcionaron. Dijeron que había pasado la noche con una mujer, y la fecha estaba clara, porque la novia de Christopher los había descubierto a la mañana siguiente. Sin embargo, los fiscales presentaron a otros testigos en el círculo de conocidos del joven, que dijeron que tenían las fechas equivocadas. Finalmente, el 28 de mayo de ese año, 13 horas después de deliberar, el jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres lo halló culpable de los 3 cargos. El juez estuvo en contra de la pena de muerte y le perdonó la vida al imputado, pero le negó el derecho a la libertad condicional. Fue condenado a un mínimo de 30 años por el asesinato y 10 años más por agresión sexual. Lo más duro para él fue ver el dolor y la tristeza de su madre Vera mientras era juzgado, así como el hecho de que la gente lo mirara como un monstruo. Pero había otra madre que lo miraba fijamente, Carol. Ella se sintió algo molesta después del veredicto y demostró su frustración mientras pasaba por una fila de cámaras y periodistas. Seguía llena de dudas, pues no había evidencia física que vinculara al joven con la escena del crimen, y su ADN no correspondía al encontrado en el cuerpo de su hija. Ella no entendía en qué se basaba la condena. Christopher luchó contra su condena a través de una serie de apelaciones, poniendo en evidencia todas las irregularidades en el proceso que lo llevó a estar tras las rejas, pero todas fueron rechazadas. Hubo una luz de esperanza en 2001, cuando la Corte de Apelaciones de Idaho dijo que los derechos Miranda del hombre habían sido violados durante varias de sus entrevistas con la policía. Es decir, que nadie le había advertido que tenía derecho a guardar silencio, y por el contrario lo obligaron a hablar en diversos interrogatorios. Sin embargo, eso no cambió nada la situación del joven, que siguió cumpliendo su condena. En agosto de 2004, la familia de Angie enfrentó una nueva pérdida, ya que el padre de la joven, quien sufría de insuficiencia cardíaca, contrajo una enfermedad que lo complicó repentinamente y falleció en su casa. En su obituario, la familia resaltó el amoroso padre que fue, y la forma en la que disfrutó de sus 14 hermosos nietos, con quienes solía salir a pescar. También se dijo que su hobby era trabajar con madera, y construyó muchos muebles y tableros de juego que les dejó como recuerdo. Su funeral se llevó a cabo el 3 de septiembre, y fue despedido con honores militares por el equipo de veteranos del condado de Boonville, en el cementerio de Idaho. Sus restos fueron enterrados junto a los de su hija Angie. Entretanto, para Christopher, cada año tras las rejas no solo era una injusticia, sino también una tortura. Llegado el año 2007, el Proyecto Inocencia de Idaho se hizo cargo de su caso. Su fundador, Greg Hampikianera, era un experto en ADN que se dedicaba a ayudar y a corregir condenas erróneas, basado en evidencias genéticas. Al año siguiente, el especialista solicitó pruebas de ADN en cabellos recuperados de Angie, los cuales originalmente solo habían sido inspeccionados visualmente. Las pruebas de ADN mitocondrial realizadas en el laboratorio regional de la Oficina Federal de Investigaciones mostraron que en el cabello había un material genético que coincidía con el del semen, una nueva evidencia que excluía a Christopher. Su equipo legal siguió presionando para que se realizaran más análisis. Y aunque al principio Carol había creído en su culpabilidad y quería para él la pena de muerte y que sufriera lo que su hija había sufrido, pronto se dio cuenta de que el joven no era el responsable. Para ella el caso no estaba resuelto, ya que las pruebas de ADN no lo situaban en la escena. Decidió ver con paciencia decenas de horas grabadas de los interrogatorios del presunto culpable. Cuando terminó la tarea estaba convencida de que en realidad el chico parecía saber muy poco de lo ocurrido aquella terrible noche. Decidida a encontrar las pruebas que la policía no había encontrado, ya fuera por negligencia o por desconocimiento, la mujer se dedicó a buscar pistas que condujeran al sujeto cuyo semen lo ubicaba en la escena del crimen de Angie. Un año después, en 2009, la insistente madre logró que el ADN del homicida fuera incluido en una base de datos nacional. Sin embargo, no se hallaron coincidencias. Con una computadora que le habían regalado, Carol se puso a investigar día y noche sobre los mejores laboratorios de ADN. Consiguió que una compañía de Florida identificara la raza predominante de la muestra de ADN. El resultado demostró que el asesino era un 85% caucásico, y para ella eso ya era un avance. Ese mismo año contactó al Proyecto Inocencia, el cual, como sabemos, ya estaba trabajando en el caso de Christopher,
para que la ayudaran en la investigación. Así se confirmó que las pruebas forenses indicaron claramente que solo un hombre estuvo con Angie y que ese mismo hombre había dejado semen y pelos en su cuerpo. Esas evidencias, como sabemos, no coincidían con Christopher. Carol llegó a la conclusión de que Christopher no había estado jamás en casa de su hija y llamó al abogado del joven John Thomas para decirle que ella también pensaba que su cliente era inocente. El representante legal del chico y el Proyecto Inocencia siguieron presionando para hacer más pruebas adicionales de evidencia, pero en agosto de 2012 un juez rechazó su solicitud, alegando que si bien los exámenes podrían ser relevantes para identificar a uno de los agresores, eso no significaba que Christopher fuera inocente. A finales de ese año se realizaron pruebas de ADN limitadas de la camisa y pantalones deportivos de Angie, las cuales también excluyeron a Christopher. El Proyecto Inocencia luego trabajó con el Departamento de Policía para usar la genealogía forense. Querían determinar a partir del cromosoma Y identificado en la evidencia cuál era el linaje masculino que coincidía. No se trataba de identificar a un solo sujeto, sino de realizar una especie de árbol genealógico para poder luego llegar al culpable. Sin embargo, los primeros hombres evaluados que provenían de este linaje no coincidían plenamente con la muestra de la escena del crimen. En 2013, Carol se puso en contacto con Steven Drizin, uno de los principales expertos del país en confesiones falsas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern, quien se había comunicado con el equipo legal de Christopher en 2012 y accedió a investigar el caso. El hombre estaba asombrado y en unas declaraciones dadas a la cadena de noticias ABC indicó que era la primera vez que una madre lo contactaba para decir que tenía dudas de que la persona acusada de la muerte de su hija fuera el asesino. Carol le dio las grabaciones de los interrogatorios policiales de Christopher para que las revisara. Cuando el académico vio que el muchacho era amenazado con la cámara de gas y no confesaba, se dio cuenta que su declaración era falsa. Steven publicó un informe emitido por los organismos involucrados en la defensa de Christopher, el cual concluyó que su confesión fue coaccionada, producida a través del engaño y la presión, y luego reforzada por los oficiales que le proporcionaron detalles suficientes para dar credibilidad a sus declaraciones. Con esa evidencia en su poder, Carol se convirtió en la voz líder para conseguir la liberación de Christopher, a quien ella consideraba otra víctima del caso. Además, al descartarse la culpabilidad del joven, habría que buscar al verdadero asesino, y eso era lo que Angie deseaba más en la vida. La mujer hizo las gestiones para que la policía buscara en los bancos de datos de los reclusos alguna coincidencia familiar con el ADN del criminal, pero no lo consiguió. A ella, que jamás se rindió ante una respuesta negativa, se le ocurrió entonces cargar la muestra obtenida en la escena del crimen en las bases de datos públicas. De esta forma encontró una coincidencia con un cineasta de Nueva Orleans, llamado Mike Usry Jr. Este hombre había estado en Idaho Falls en 1996 y había rodado un cortometraje sobre el asesinato a cuchilladas de una joven. En diciembre de 2014 la policía lo interrogó con relación a su visita a la ciudad y le hicieron la prueba de ADN, pero un mes después fue descartado, ya que no coincidía con el ADN hallado en el cuerpo de Angie. En mayo de 2016 los abogados de Christopher presentaron una moción de reparación posterior a la condena. Afirmaron que la confesión fue el resultado de la coerción y el engaño de la policía, y que 3 de las 7 pruebas del polígrafo mostraron que esos detalles habían sido ocultados a los defensores que representaron al acusado en el juicio. El equipo creía que tenía un caso firme. Además, la moción señaló que la confesión no se ajustaba a la evidencia, pues el presunto asesino les había dicho a los oficiales que el crimen ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, pero Angie había estado con amigos hasta las 12:30, y los análisis forenses mostraron que su vejiga estaba muy llena, lo que indicaba que había estado dormida durante algún tiempo. Los esfuerzos de Carol para reunir expertos y mantener la historia en las noticias lograron su objetivo, cuando se generó un coro de críticas contra la condena de Christopher. Ante la presión ejercida por la madre de Angie, los abogados y la comunidad, y ante la perspectiva de un largo proceso de apelación, el fiscal del condado, Daniel Clark, ofreció un acuerdo para liberarlo. Saldría libre, pero su condena quedaría en su expediente, y estaría al menos 10 años en libertad bajo palabra. Después de mucha deliberación, Christopher rechazó el acuerdo, porque quería probar su inocencia en un tribunal y limpiar su nombre.
Su representante legal convenció al fiscal de aceptar otro acuerdo, en el cual su cliente quedaría exonerado del cargo de agresión sexual, permanecería con el cargo de asesinato y saldría libre después de pasar 20 años en prisión. Y si la policía encontraba al verdadero asesino, el hombre sería completamente exonerado. Tras la aceptación de este acuerdo por parte de la fiscalía, los guardias llegaron a recoger a Christopher a primera hora de la mañana del 22 de marzo de 2017 y lo llevaron hasta el tribunal donde se hallaba Carol, quien lucía visiblemente emocionada cuando se dirigió al hombre, que vestía una camisa blanca abotonada y unos pantalones negros que le había comprado su madre. Carol le pidió que siguiera adelante con su vida sin amargura y sin el corazón endurecido. Acto seguido dejó el estrado y el tribunal se quedó en silencio. Tras una declaración del juez, el hombre, que para ese entonces ya tenía 44 años, fue puesto en libertad. A las afueras del juzgado fue asediado por un grupo de medios nacionales y decenas de personas que aplaudían y gritaban libertad. Christopher, que parecía sorprendido por los aplausos, dio una breve declaración frente al tribunal. Señaló que estaba contento de que le hubieran dado una segunda oportunidad y aseguró que aunque había desperdiciado 20 años de su vida por algo que nunca hizo, también había crecido y se había hecho una mejor persona durante todo ese tiempo. Pasó más de una hora abrazando personas y hablando con sus simpatizantes. Su madre Vera ofreció llevarlo a comer pizza. Un tropel de periodistas lo siguió hasta el restaurante. Para el hombre, el mundo había cambiado. Durante esos años en prisión, la tecnología y los celulares dominaban todo, y la virtualidad había sustituido al contacto físico entre la gente. Durante mucho tiempo en su mente seguía siendo un joven de 20 años, pero se tropezó con el hecho de que todos sus amigos tenían hijos y vidas de adultos. A pesar de esto, estaba dichoso de estar libre, pero seguía siendo un asesino convicto, y el condado estaba empeñado en enfatizar que no había sido exonerado. Sin embargo, Carol estaba empecinada en encontrar la evidencia para eso. Por esa misma época, Destiny, quien había sido una testigo fundamental para condenar a Christopher en el juicio, se retractó de su testimonio, primero con la madre de Angie y luego con él. Admitió que no conocía a Benjamin, que nunca ocurrió la fiesta donde supuestamente los oyó hablando del crimen, y que actuó de esa manera porque la policía la había amenazado con arrestarla por cargos de drogas si no testificaba en contra de Christopher. La justicia y la verdad tuvieron una nueva oportunidad en el verano de 2017, cuando al departamento de policía de Idaho Falls llegó un nuevo jefe, Bryce Johnson. La oficina de investigaciones también se renovó, y Bill Squires, uno de los policías que había sido un novato en la época del asesinato de Angie, fue nombrado capitán. Por supuesto, Carol se presentó en el lugar apenas lo supo. Las cosas habían cambiado mucho en esos años, y la nueva tecnología permitía armar árboles genealógicos y atrapar a asesinos muchos años después de sus crímenes. La mujer le hizo saber al nuevo equipo policial que no se rendiría, y que estaría recordándoles el caso de su hija Angie, porque había un asesino libre en las calles. Los aires renovadores surtieron efecto, y en 2018 la policía comenzó a trabajar con el Proyecto Inocencia y una empresa de tecnología llamada Parabon Nanolabs, en un esfuerzo por identificar la fuente de la muestra de ADN. Con paciencia, Carol empezó a armar árboles familiares para ver quién compartía ADN con el sospechoso desconocido. Pronto halló una pista. Armó una lista de 6 hombres. 5 vivían a unos 1.600 kilómetros de distancia y el otro residía en Idaho. Entregó los nombres a la policía y fueron ingresados en una base de datos llamada JIT-Match, pero esto no funcionó. Los resultados excluyeron al sospechoso, a su familia y a los otros hombres que los investigadores tenían en su lista. La madre de Angie estuvo a punto de abandonarlo todo, pero sintió en el fondo de su corazón que su hija le decía que no se diera por vencida, y continuó luchando para hallar al culpable. El jefe de policía regresó al árbol genealógico que había armado y lo volvió a analizar, pues quería ver dónde estaba su error. Encontró que había un matrimonio en el mapa genético que había durado muy poco, pero aún así existía la posibilidad de que de esa pareja hubiese nacido un hijo y se hubiera criado con otro apellido. En una biblioteca del estado de Missouri, la asistente del detective encontró un dato clave en el obituario de la mujer que había estado casada brevemente. Descubrieron que en efecto había tenido un hijo justo después de divorciarse, y que cuando se casó nuevamente, al pequeño le pusieron el apellido de su nuevo marido. Creando descubrieron que se llamaba Brian Reeves, quien para ese momento tenía 53 años, y que en su juventud había vivido justo al frente de la casa de Angie, desde el 3 de abril de 1996 hasta el 2 de agosto de ese mismo año.
Además, fue entrevistado 5 días después del asesinato y se mudó de la ciudad hacia Caldwell poco después. La misión era entonces conseguir su ADN de la manera que fuese. En mayo de 2019, los oficiales viajaron hasta Caldwell y comenzaron a seguir al sospechoso en automóvil. Los detectives se dieron cuenta que el hombre era un fumador empedernido y que si lograban conseguir una colilla de cigarro, tendrían suficiente material para cotejar las muestras. Les tomó 20 horas lograrlo, y cuando tuvieron la colilla, la enviaron al laboratorio estatal de Idaho. Al obtener los resultados, la coincidencia era total, por lo que el 15 de mayo de ese año fue arrestado. Durante el interrogatorio, confesó que solo pretendía abusar de la muchacha, pero no quería matarla. Confirmó que entró solo al departamento con un cuchillo con la intención de ultrajarla. Le puso el arma en la garganta durante el acto y luego le cortó el cuello, aunque dijo que no recordaba bien los detalles porque estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Fue imputado esa misma noche por los cargos de asesinato en primer grado y agresión sexual, y quedó detenido sin derecho a fianza. En una conferencia de prensa a la que asistieron decenas de miembros de la familia de Angie, así como los nuevos jefes policiales y otros expertos que habían trabajado en el caso, fue revelado a los medios el nombre del verdadero asesino. Carol tenía emociones encontradas. Por una parte, al fin se sabía todo, y el culpable estaba tras las rejas, pero por la otra le resultaba frustrante saber que el caso se podía haber resuelto 23 años atrás, si los oficiales la hubieran escuchado. Recordó que cuando ocurrió el hecho, Brian había sido interrogado, pero la policía no tomó las muestras de su ADN. Recordó que tras haber enterrado a su hija, se había sentado frente a la casa de Angie durante horas, sin saber que el asesino de su hija estaba tan cerca. Habló sobre el daño que el sujeto le ocasionó a muchos, pues no solamente le quitó la vida a su hija, sino que le robó 20 años de libertad a una persona inocente y privó a su familia de su compañía durante todo este tiempo. En esa misma rueda de prensa, Bryce, el jefe de la policía, hizo hincapié en que sin Carol el caso no se habría resuelto. Por su parte, el capitán Bill señaló que Brian fue interrogado en 1996 cuando tenía 31 años, pero no solo negó saber sobre el crimen, sino que se fue de la ciudad 7 semanas después. El 17 de julio de 2019, el juez Alan Stephens anuló la condena por asesinato de Christopher y le pidió disculpas en nombre del Estado. El fiscal, que 2 años antes había dicho que era cómplice de la muerte de Angie, se unió a la nueva moción para anular la sentencia. Vistiendo camisetas estampadas con la frase "te lo dijimos" e "inocente", los amigos y simpatizantes del hombre vitorearon en la sala del tribunal cuando se escucharon esas disculpas que para ellos sonaban a gloria y justicia. Christopher se echó a llorar y su madre Vera lo besó en la cabeza. Mientras tanto, Carol se secó las lágrimas cuando el hombre que una vez creyó había matado a su hija celebró que al fin se había limpiado su nombre y le había dado esa satisfacción a su familia de no tener que vivir con vergüenza ni con dudas. Christopher agradeció a Carol, a quien consideraba una segunda madre, y advirtió que estaba en deuda con ella, pues si no hubiera sido por su perseverancia y dedicación durante horas, meses y años, él jamás habría conseguido su libertad. Ambos se abrazaron, y la mujer se mostró feliz por él y por su madre, quien había recuperado a su hijo, algo que ella jamás podría hacer. Cuando reflexionó sobre todo lo que había tenido que pasar para hallar al verdadero asesino de su hija, hizo una pausa y exhaló profundamente. Su voz se hizo más fuerte y más contundente. Señaló que en cada camino que transitó, alguien trató de levantar una barricada o poner un obstáculo, y le decían que no podía lograrlo, pero ella le demostró a todos que sí pudo hacerlo. A finales de ese año, Christopher presentó una demanda ante un tribunal estatal en contra de la ciudad de Idaho Falls. El juicio contra Brian estaba previsto para comenzar en el 2021. En noviembre de 2020, los fiscales anunciaron que pedirían la pena de muerte. Unos meses después, el abogado defensor, James Archibald, solicitó al tribunal reprimir la confesión de su cliente, en la que afirmó que el asesinato de la chica había sido un accidente. La defensa también pidió que el jurado asignado para el juicio fuera del este de Idaho, alegando que no había ninguna persona en el condado que no hubiese escuchado o leído sobre el crimen, y que todos ya tenían formadas sólidas opiniones sobre el caso. Posteriormente, en febrero de 2021, Brian, de 55 años, llegó a un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable de los 2 cargos. En junio de ese mismo año, antes de que el juez séptimo Joe Tingle le dictara su sentencia, los miembros de la familia de Angie dieron sus declaraciones de impacto de la víctima en el tribunal. Uno de los hermanos de Angie, Todd, señaló que en ese caso, además de su hermana, hubo otra víctima, Christopher, quien a su juicio debía tener la oportunidad de expresar la pesadilla que vivió ante el tribunal. Por su parte, Carol recordó los últimos momentos en los que estuvo con su hija.
apenas unas horas antes de que fuera asesinada. Se dirigió al acusado para decirle que por su culpa y sus malas acciones ya nunca más podría ver y abrazar a su hija, y por eso jamás podría perdonarlo. Señaló que Brian merecía el infierno eterno, al igual que aquellos que vivieron durante 25 años buscando justicia para Angie, por lo que le pidió al juez la pena máxima para él. You have shattered our family because of your actions, your evil actions, your selfish actions. And I can't forgive you, ever. We have to go through 25 years of pure hell trying to find justice. Now you have to live it out, because I'll never forgive you. El acusado se disculpó con la familia antes de escuchar su sentencia y aseguró que le gustaría poder regresar el tiempo y no haber hecho lo que hizo. Luego de escuchar las sentidas palabras de los familiares y la disculpa del imputado, el tribunal lo condenó a cadena perpetua. Según su acuerdo de culpabilidad, debía cumplir al menos 20 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Un año después, el 10 de junio de 2022, la ciudad de Idaho Falls tuvo que pagar $11,7 millones al hombre que pasó 20 años en prisión injustamente por el asesinato de Angie. 3 días antes de que el Consejo Municipal aprobara el pago, la alcaldesa Rebecca Casper se disculpó con Christopher por el papel de la ciudad en su condena y encarcelamiento, diciendo que esperaban que el acuerdo y la disculpa ayudaran a lograr un cierre. Además del acuerdo, la funcionaria aseguró que las autoridades se comprometieron a revisar sus políticas, procedimientos y capacitación, especialmente en relación con los interrogatorios de custodia, y revisarlos para evitar que se repitiera lo que sucedió en el caso. En sus declaraciones, el hombre de ya 45 años aseguró que ninguna cantidad de dinero le podía compensar los más de 20 años que pasó en prisión, pero que lo ayudaría a seguir adelante con su vida. Posteriormente ofreció una entrevista a la cadena de noticias ABC, en la cual relató todo el infierno que vivió cuando fue duramente interrogado por la policía. Dijo que en un momento incluso comenzó a dudar de sí mismo, pues era demasiada la presión que ejercieron sobre él las autoridades para que confesara el crimen que no había cometido. La historia de Christopher inspiró una nueva ley, que buscaba asegurar que las personas que habían sido condenadas de forma errónea en Idaho fueran compensadas de forma justa por el Estado. La búsqueda de justicia por parte de una madre para encontrar al asesino de su hija y el deseo de libertad del hombre que injustamente había sido condenado por el crimen terminó luego de 23 años con un resultado inédito en el historial de la investigación forense, ya que el caso fue el primero en ser resuelto en ese estado gracias a la tecnología genética. Carol todavía vive en Idaho Falls, donde creó junto a su hijo Brent una organización sin fines de lucro llamada 5 por la Esperanza, que busca recursos para solucionar casos criminales no resueltos en Estados Unidos. El reto era enorme, pues solo entre 1980 y 2008 hubo un estimado de 185,000 casos de homicidio que aún permanecen sin resolver. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy triste, muy impactante, la vida de una joven que se perdió, y también la vida de un joven que se perdió, 20 años en la cárcel, más de 20 años en la cárcel para Christopher por un crimen que él no cometió. Realmente pues le quitó mucha juventud, muchos años de vida, disfrutar con su familia, con sus amigos, casarse, formar una familia. Realmente pues son muchas cosas que él se perdió que ya no va a poder recuperar. Está tratando de volver a encaminar su vida, pero 20 años son 20 años, es mucho tiempo, así que realmente pues es muy triste tanto de parte de Angie y su familia como de parte de Christopher y su familia. Al final lo bueno es que se encontró al verdadero culpable. La familia de Angie estuvo siempre muy dispuesta a buscar la verdad y la justicia, y eso es algo realmente esperanzador. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.